Bueno, gente. ¿Cómo andamos, Marcos? Muy bien, ¿ustedes? Hola. Y bueno, para el verano, un poquito de un jugo fresco. Muchas gracias. Que la pasen bien. Gracias. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them. Te lleva a tantos lugares, ¿no? Sí. Me acuerdo de su último, una vez, recién volvías de Haití y charlamos y me contaste que eran niños que estaban allí al lado de unas galletas que estaban hechas con arcilla, con sal, cosa muy impactante, ¿no? Comer algo así como galletas de tierra. Sí, se llama Gil, lo hacen, ese es en Cité Soleil, que es la zona más pobre de Haití, la más castigada por el olvido, por la ocupación militar que vive Haití. Y ellos hacen una galleta que ponen sal, agua y arcilla, y bueno, y con eso se alimentan los niños. Y justamente en la imagen se ve que está en el piso porque está secándose, digamos, cocinándose. Te pegó mucho a Haití, ¿no? Tiene una historia muy particular, es una independencia hecha por esclavos y con un merecido que les costó muy caro, ¿no? Una reprimenda por parte de Francia y del poder que dijo, se rebelaron los esclavos, vamos a hacerle pagar esto. Sí, y lo más extraordinario que tiene, digo yo, esto que viajar te abre la cabeza y te saca velos, ¿no? Pero poco conocemos y nada que Haití fue el segundo país de América que se independizó el 1 de enero de 1804 y que la revolución haitiana fue una revolución no solamente de liberación del poder colonial, en este caso francés, sino además fue una revolución antiesclavista, fue una revolución social contra el poder más grande que existía en el mundo en esa época, que era Francia, la Francia napoleónica. Es decir, lo de Haití fue de una osadía, de una valentía y de un grado, casi te diría yo, de locura tan grande que Haití paga, digamos, esa osadía hasta el día de la fecha. Tengo mil cosas por preguntarte porque sé historias tuyas. ¿Cuándo sentiste que el viaje se te iba de las manos? Que estabas en un momento que no podías controlar, que estabas metido en una situación desesperada, solo, lejos del lugar donde creciste. Bueno, se me han ido de las manos varias veces, no una sola, digamos. Así como contaba esta del Líbano, o de Afganistán o de otros lugares donde he estado detenido, en Irak mismo, más se me fue de las manos una vez por mi propia soberbia. A ver. Porque yo estaba haciendo un trekking en la isla de Nueva Guinea que sigue un trekking de aproximadamente entre 10 y 14 días que atraviesa toda la isla de norte a sur, en el sentido de los meridianos, que se llama Kokoda. Kokoda era un camino construido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando toda esa zona estaba azotada por la guerra entre los aliados y los japoneses. Y en todo ese trayecto hay pequeñas aldeas donde uno puede ir caminando y alojándose de una a otra, una especie de rosario de viaje. A mí me habían dicho claramente los lugareños, que yo siempre después de eso aprendí que la palabra del lugareño es muy importante, es prácticamente sagrada. Si el lugareño te dice algo, hay que tenerlo en cuenta, por más que la guía no lo diga o que la guía diga todo lo opuesto. Ellos me habían advertido que no se podía hacer el trekking
sin llevar un guía. Entonces yo dije, no, que no voy a poder, si tengo el mapa, tenía un mapa muy bueno, tengo el conocimiento geográfico, ubicación, los puntos cardinales, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que me largué a hacerlo solo y el tercer día salí a la mañana y me perdí. Al mediodía me perdí. No me perdí, literalmente perdí, sino que llegué a un sitio donde no pude distinguir más hacia dónde iba el sendero. Busqué en todas las direcciones alrededor y no lo pude encontrar más. No sabía dónde seguir. En medio de la más extraordinaria selva, una de las más extraordinarias selvas que quedan en el mundo, que es la selva ecuatorial en la isla. La isla de Nueva Guinea es una de las islas más grandes del mundo, absolutamente montañosa, picos que superan los 5.000 metros de altura, el Pucat Yaya, el pico más alto que existe entre los Himalayas y la cordillera de los Andes. Y en esa selva que está sobre la línea del Ecuador es prácticamente impenetrable. Y cuando no distingo más el sendero, digo, bueno, ¿qué hago? Era aproximadamente el mediodía, digo, bueno, me tengo que volver. Y yo sabía que a las 6 de la tarde era oscuro. Se ponía el sol y se terminaba. Entonces, tenía desesperación por volverme a la aldea. ¿Que estaba cuánto tiempo? Y había caminado toda la mañana. Desde las 7 de la mañana había caminado, me había embarrado, había cruzado arroyos, me había mojado entero. ¿Solo? Solo, absolutamente solo. Cuando me pierdo, decido volver. Y cuando me vuelvo a la tarde, los climas ecuatoriales, a partir del mediodía, descarga la lluvia tropical, que es la lluvia de convección, descarga 1, 2, 3 horas de diluvio y después se calma. Y esto es todos los días. Entonces vos te mojas por la lluvia, te mojas por la transpiración, te mojas porque estás dentro de la selva en un auténtico sauna. Entre el calor y la humedad que respiran toda la vegetación, las gotas que caen de los árboles permanentemente, los ríos, los arroyos que vas cruzando, o sea, estás totalmente empapado. ¿No hace frío? Nunca, jamás. ¿A la noche? Ni siquiera. Ni siquiera. Salvo en las montañas muy altas, pero donde yo estaba no había todavía llegado a la zona alta, digamos que eran 1000 y pico. ¿Y qué pasó? Entonces me estoy volviendo y cuando me vuelvo pierdo el sendero que había hecho a la mañana. No lo encuentro más. Y en ese momento que no lo encuentro más, primero me desesperé, pero me desesperé mal. ¿Y la única manera de encontrar el camino? No tenía... ¿No hay GPS? No había nada, no había nada. Además, en esa época todavía no existía toda la tecnología satelital que hoy eventualmente nos podría ayudar, Digo, que no sé. ¿era el sendero o nada? Porque no podías Nada. encontrar atajos por el medio de la selva. Absolutamente. ¿Y? Cuando me encuentro que no podía volver, que eran las 5 de la tarde, digo, bueno, estoy frito. Primero me desesperé, después dije, bueno, listo. Nos relajemos, acá será tu último día. Yo pensé que era mi último día, 28 de abril 1998. Pensé que era mi último día de en vida. la vida, no en el viaje. En la vida. Pensé, había visto, mientras caminaba a la ida, había visto víbora, había visto una especie de cocodrilo o un dragón, algo de color verde fosforescente. Yo dije, bueno, a la noche, listo. Acá me come algún bicho. Soy seno de alguno. Así que tranquilo, Pablito, hasta acá llegamos. Ahí sí sentí, empecé... Miedo. Al principio, pero después me relajé. Hice como un lugar a la orilla de un árbol. Aclaré así con el mismo trípode, con las manos, un lugar donde me senté. Y ahí me senté con una paz interior gigante. ¿Tenías algo para defenderte? Absolutamente nada. La mochila, la cámara de fotos, Un palo. el trípode, digamos. Pero ni siquiera atiné a dejar el... ¿Cómo haces para relajarte perdido en una de las selvas más grandes del mundo? Con la oscuridad, con los animales. No, me relajé, fue como mágico. Pensé, era mi último día, la única. Y durante toda la noche, que sentía ruido, de noche no llueve, estaba todo estrellado, yo pensaba, me acordaba de cosas de la vida, pero increíbles, de la niñez, de cómo había vivido, de cómo había llegado hasta ahí. Y lo único que realmente me angustiaba,
que eso sí me angustiaba, era pensar que para mi familia, para mis amigos, había desaparecido, porque ahí, muerto, en 3 días no queda nada. O sea, lo único que eventualmente podría haber quedado después eran las cosas como el trípode, la cámara de fotos, que no se las va a comer la humedad, el ecosistema, pero todo lo demás en muy pocos días no queda nada. Y ahí quedé. Me adormecía, me levantaba con un ruido, me volvía a adormecer, me volvía a levantar. Recé, le pedía mucho, así como a mi papá, le decía, bueno, mira, ahora parece que esto se terminó, mira dónde vengo a terminar. Era como que estaba tranquilo, que lo había elegido. Recién cuando al amanecer empezaron a sonar todos los ruidos, que era una orquesta de pájaros y de bichos que estaba amaneciendo, bueno, dije, qué maravilla, veo de nuevo la luz del día. No me cenaron. No me cenaron. Y en eso me arrodillo en un lugar, mi cuerpo estaba totalmente perdido en barro, en mis propias meadas, que ni siquiera tenía la voluntad de levantarme, me había quedado ahí tranquilo, sentado, completamente mojado por donde me viera, y me arrodillé en el barro y le dije a mi viejo, papi, si me hiciste pasar la noche, sácame de acá. Y fue como muy mágico, porque no alcancé a hacer 50 metros y encontré el sendero que la tarde anterior no lo había visto. 50 metros. No, 50 metros, sí, con mucho. Y no lo había visto. Tal vez en la desesperación, tal vez en el apuro de volver, se me había ido. Y vos sabés que cuando llegué a la aldea, nunca me voy a olvidar que los chicos me veían así de lejos y me veían como un bicho. Para ellos era, la gente mayor después me decía, era imposible que estuvieras vivo, que hubiera pasado la noche ahí. Y después, bueno, he tenido así otras situaciones muy difíciles. Una vez me pasó en el este de Turquía, que estaba durmiendo en una casilla. En el este de Turquía hay una ciudad armenia que se llama Aní, que es patrimonio de la UNESCO, que está totalmente abandonada y que es una prueba evidente que alguna vez ese territorio fue armenio, por lo cual a Turquía tampoco le conviene demasiado preservarlo, por lo cual está en la condición que está. Pero en el caso que para llegar hasta Aní había una casilla de esas así de plástico, viste, como las que sabe haber para vender copeles de ese tipo, que era la casilla que utilizaban la gente de ahí para cobrar el boleto. Era invierno, hacía mucho frío, no había nada de nada. Dije, bueno, perfecto, esta casilla me viene de 10 para dormir. Me acomodé ahí y me acosté a dormir, con mi bolsa de dormir, muy tranquilo. No sé a qué hora empiezo a escuchar voces, aparecen unos tipos barbudos con linterna, me empiezan a alumbrar y a decirme en algo. Yo esto que trato de verbalizar, en realidad son imágenes, porque acá el lenguaje no sirve de nada, porque esto que vos sabés, inglés, alemán, francés, italiano, ruso, lo que fuera, no sirve de nada. Vos estás en la población local y la población local lo único que habla es su lengua y se terminó. Vos lo habrás experimentado, ¿no? Uh-huh. Y ahí también sentí miedo, porque ellos me obligaron a levantar todo y a irme con ellos. Y mientras caminábamos en medio de la noche, yo sentía crujir la nieve en los pies y pensaba, bueno, ¿qué me irán a hacer? Me secuestrarán, me pegarán un tiro. Correr no tiene sentido, yo me dejo relajar mucho, me relajo. Dije, bueno, listo, van a saber a dónde vamos. Y caminamos y ellos, ¿qué hacían? Me estaban llevando a su hogar. Cuando llegamos a una casa que se veía luz y abrieron una puerta, ya había niños, ya había mujeres, ahí pude entender que en realidad me llevaban para alojarme en su casa, para, no para darme de comer, para no morirme de frío, ¿no? Fue también muy mágico. Salud otra vez. Doodle-dee-doo, 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 doodle-dee-doo.